Durante años los clientes creyeron que entendían exactamente cómo funcionaban los negocios dentro de Gold y Silver Pawn Shop. Rick Harrison siempre fue el hombre que tenía el control calculando cuidadosamente cada dólar antes de hacer una oferta, mientras que se esperaba que Chumley se mantuviera al margen de las negociaciones, a menos que alguien necesitara un alivio cómico. Pero en esta inolvidable serie de encuentros con celebridades, las reglas parecieron colapsar una tras otra. Rick dejó de negociar como lo hace normalmente. Rick Harrison Chumley habló precisamente en los momentos equivocados, y un artículo de valor incalculable detrás del mostrador siguió siendo lo único que Rick insistió públicamente que nunca se vendería sin importar cuánto dinero ofrecieran. Las sorpresas se volvieron más extrañas a medida que avanzaba el día. Dennis salió por la puerta principal con $60,000, antes de que Rick se diera cuenta de que la transacción se le había escapado mientras Dennis Quaid terminaba autenticando su propio autógrafo delante de todos los que miraban. Steve Carell, de alguna manera, se encontró pujando en contra de su propia oferta por un cuchillo que realmente nunca tuvo la intención de comprar. Una guitarra legendaria valorada en $250,000 cambió de propietario, y la aparición de una celebridad tuvo consecuencias que le costarían a Rick mucho más de lo que jamás había esperado. Otra mañana normal en la casa de empeño, de repente se volvió todo menos normal cuando un cliente llamado Robert entró por la puerta principal con un póster de película cuidadosamente enmarcado. El cartel mostraba a Dennis Quaid interpretando a Ronald Reagan con un autógrafo negro en negrita extendido en la parte inferior. Robert no esperaba simplemente mostrarlo, había llegado con un objetivo en mente. Quería convertir en efectivo lo que creía que era la firma auténtica de una celebridad. Robert explicó que había venido a vender el cartel de la película firmado por Reagan porque necesitaba el dinero. Habló con confianza insistiendo en que no había absolutamente ninguna duda sobre la autenticidad del autógrafo ni problemas ocultos que pudieran reducir su valor. Después de investigar en línea recuerdos similares de Dennis Quaid, creyó que el precio de venta de $350 era más que razonable. En su opinión, ya había hecho todos los deberes necesarios para justificar el número. La confianza, sin embargo, significa muy poco dentro de una casa de empeño. Rick Harrison ha pasado décadas escuchando a los vendedores jurar que sus objetos de colección son genuinos, raros, y valen cada centavo del precio que piden. Miles de clientes han cruzado esas puertas insistiendo en que sus firmas eran auténticas, sus antigüedades no tenían precio, y sus reliquias familiares merecían ofertas premium. La experiencia le ha enseñado a Rick que la confianza por sí sola nunca es suficiente para cerrar un trato. Rick tomó silenciosamente el cartel enmarcado y lo inclinó bajo las luces de la tienda, examinando cuidadosamente cada detalle de la firma. No hubo ninguna reacción dramática, ni sospecha inmediata, ni emoción visible en su rostro. En cambio, permaneció inusualmente tranquilo, estudiando el autógrafo con la expresión paciente que se ha convertido en su marca registrada a lo largo de los años. Incluso Chumley se inclinó hacia adelante sintiendo que ahora solo una pregunta realmente importaba. ¿Es realmente real la firma? Esa simple pregunta se cierne sobre casi cada autógrafo que ingresa a la casa de empeño, sin importar cuán convincente pueda parecer la historia detrás de él. Robert inmediatamente redobló su apuesta insistiendo con total certeza en que la firma era auténtica. Rick había escuchado esa misma confianza inquebrantable miles de veces antes, y la experiencia le dijo una cosa: las personas pueden estar absolutamente convencidas de que tienen razón, y aún así estar completamente equivocadas. Que el vendedor crea que el autógrafo es genuino. En última instancia no cambia nada. Rick sabe que una vez que entrega el dinero, el riesgo financiero pasa a ser enteramente su responsabilidad. Antes de pagar siquiera un solo dólar, necesita pruebas que puedan sobrevivir al escrutinio, tanto de los coleccionistas
como de los futuros compradores. Entonces, como solo Rick Harrison puede hacerlo en una ciudad llena de artistas y celebridades, tomó el teléfono y decidió llamar a un experto. Normalmente ese experto sería un calígrafo o un autenticador profesional que lleva lupas, libros de referencia y años de experiencia forense. Esta vez, sin embargo, Rick tenía algo mucho más convincente en mente. En lugar de traer a alguien que estudie las firmas de las celebridades, organizó que la propia celebridad entrara por la puerta principal. El experto no analizaría el autógrafo de Dennis Quaid, simplemente les diría a todos si lo había firmado. Cuando Dennis Quaid entró en la casa de empeño, toda la expresión de Robert cambió instantáneamente. Momentos antes había estado esperando a un tasador que comparara tranquilamente los trazos del lápiz y los patrones de escritura. Nunca en su imaginación más loca pensó que el actor real cuyo nombre aparecía en el cartel se convertiría en la persona que lo autentificaría. De repente, lo que estaba en juego en la negociación se volvió mucho más alto de lo que nadie había previsto. Quaid se acercó al mostrador con una sonrisa fácil y aceptó el cartel enmarcado que le tendía a Rick. Rick no perdió tiempo en ir al grano y preguntó directamente si la firma le pertenecía. Antes de responder, Quaid miró el cartel, estudió la escritura detenidamente y luego sonrió al reconocerlo. El autógrafo le trajo inmediatamente recuerdos relacionados no solo con la película, sino también con su admiración por Ronald Reagan. Quaid comenzó a compartir una historia personal que sorprendió a todos los que la escuchaban. Recordó haber emitido su primer voto presidencial en 1980, cuando ya vivía en Hollywood como actor en apuros, apoyando con orgullo a Ronald Reagan porque lo admiraba profundamente. Cuando regresó a casa, su compañero de cuarto le dijo en broma que oficialmente lo habían expulsado de la multitud hippie por votar por los republicanos. La historia provocó risas en la tienda, pero también confirmó algo mucho más importante. La firma era absolutamente real. Esas 4 palabras borraron instantáneamente todas las dudas que aún quedaban en torno al cartel de Robert. El alivio lo invadió como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que entró a la casa de empeño. En su opinión, el valor del cartel había aumentado dramáticamente, porque la autenticación había venido directamente del propio Dennis Quaid en persona y ante la cámara. Naturalmente, Robert supuso que la verificación daría lugar a una oferta generosa. En cambio, Rick lo sorprendió con calma ofreciéndole solo $100. La emoción desapareció del rostro de Robert casi de inmediato cuando la decepción reemplazó a la confianza. Simplemente no podía entender cómo un autógrafo confirmado personalmente por el propio actor podía recibir una oferta tan modesta. Robert argumentó que la firma se había vuelto más valiosa porque todos los presentes habían presenciado de primera mano a Dennis Quaid autentificarla. Seguramente esa circunstancia única tuvo que incrementar su valor. Rick, sin embargo, había negociado miles de situaciones similares antes y se negaba a dejarse llevar por las emociones. Ya sea que el autógrafo fuera genuino o no, el valor de reventa aún dependía de lo que finalmente pagaría otro cliente. La discusión continuó de un lado a otro a través del mostrador, mientras ambos hombres defendían sus posiciones. Robert se negó a darse por vencido fácilmente, mientras Rick mantuvo la calma y le recordó que la casa de empeño todavía necesitaba suficiente margen de beneficio para justificar el riesgo. Al final se decidieron por $200, un compromiso que no dejó a ninguno de los dos completamente satisfecho. Aunque Robert recibió menos dinero del que esperaba, también se llevó algo a lo que es imposible ponerle precio: una conversación memorable con el propio Dennis Quaid. Las sorpresas de las celebridades estaban lejos de terminar. No mucho después, otro cliente llamado James entró en la casa de empeño llevando un disco de Bob Dylan titulado Self-Portrait, lanzado originalmente en 1970. El álbum mostraba su edad en los bordes, pero se mantenía en condiciones respetables para sus años. James creía que merecía $150
y esperaba que Rick viera su potencial coleccionable. Rick examinó el registro cuidadosamente antes de dar la noticia que James claramente no quería escuchar. Si bien Bob Dylan sigue siendo una de las mayores leyendas de la música self-portrait, nunca ha sido considerado uno de sus álbumes más fuertes. Compuesto en gran parte por versiones, decepcionó a los críticos tras su lanzamiento, y ha seguido atrayendo mucho menos interés de los coleccionistas que los discos más famosos de Dylan. El sentimiento por sí solo no puede superar la realidad del mercado. Rick respondió con una oferta de solo $50. James frunció el ceño, protestó brevemente, e intentó defender el valor del álbum, pero la negociación nunca llegó muy lejos. Finalmente, al darse cuenta de que era poco probable que hubiera mejores ofertas en otros lugares, aceptó el dinero de mala gana y abandonó la tienda creyendo que había conseguido el mejor trato posible. Ninguno de los dos se dio cuenta de que una oportunidad inesperada estaba a punto de transformar esa compra ordinaria en algo mucho más valioso. Quiso la suerte que Bob Dylan actuase en Las Vegas esa misma semana. En el momento en que Rick supo que Dylan estaba en la ciudad, se le ocurrió una idea casi al instante. Un álbum clásico estándar de Dylan tenía un valor modesto, pero un álbum firmado personalmente por Bob Dylan podría alcanzar varias veces el precio de compra de coleccionistas serios. Rick vio una oportunidad demasiado buena para ignorarla. Asignó la misión a Chumley. Las instrucciones parecían bastante sencillas: localizar a Bob Dylan, solicitar cortésmente un autógrafo, llevar el álbum firmado a la casa de empeño y permitir que Rick lo revendiera para obtener una ganancia sustancial. Parecía simple sobre el papel, aunque en realidad encontrar a uno de los músicos más privados del mundo no sería nada fácil. Aún así, Chumley aceptó con entusiasmo el desafío. Contra todo pronóstico, la fortuna le sonrió. De alguna manera, Chumley logró localizar a Bob Dylan afuera de un hotel de Las Vegas y se acercó a él con respeto. Dylan, sorprendentemente amable con el encuentro, aceptó firmar el álbum sin dudarlo. Todo se estaba desarrollando exactamente según el plan de Rick, y la tienda parecía estar a solo unos momentos de convertir una compra de $50 en una valiosa pieza de colección. Luego vino el error que los fanáticos de Pawn Stars recordarían durante años. En lugar de pedirle a Dylan que proporcionara solo su firma Chumley, le pidió con entusiasmo que la leyenda de la música personalizara la inscripción específicamente para él. Las palabras fluyeron por la portada del álbum antes de que alguien de la tienda pudiera detenerlas. En ese único momento, una pieza de colección potencialmente valiosa se convirtió instantáneamente en algo muy diferente. Todo coleccionista de autógrafos serio comprende una regla fundamental: una firma limpia puede atraer prácticamente a cualquier futuro comprador porque no pertenece a nadie en particular. Sin embargo, una vez que una celebridad escribe "para", seguido del nombre de una persona específica, el mercado se reduce dramáticamente porque el artículo ahora se siente profundamente personal en lugar de universalmente coleccionable. La personalización a menudo transforma las piezas de inversión en recuerdos sentimentales. Si Chumley olvidó esa regla, nunca supo que existía, o simplemente se sintió abrumado por la emoción de conocer a Bob Dylan, ya no importaba. Cuando regresó orgulloso a la casa de empeño, sonriendo de oreja a oreja, mientras llevaba el álbum como un trofeo de campeonato, el daño ya estaba hecho. Rick aceptó el registro, miró la inscripción y su expresión cambió casi al instante. La emoción desapareció de su rostro antes de que Chumley se diera cuenta de lo que había sucedido. Escritas claramente en todo el álbum estaban las palabras: "Para Chumley, mis mejores deseos, Bob Dylan". En lugar de poseer un autógrafo de Dylan muy deseable adecuado para casas de subastas y coleccionistas serios, la casa de empeño ahora poseía un recuerdo profundamente personalizado y significativo, casi exclusivamente para un empleado. Rick apenas pudo ocultar su frustración mientras miraba la inscripción. Lo que podría haberse convertido en una de las novedades más inteligentes de la tienda
se había transformado al estilo clásico de Chumley en una reliquia familiar inolvidable que casi ningún coleccionista querría comprar. Steve Carell va a explorar. Unos días más tarde entra un hombre de aspecto familiar con gafas de sol y un atuendo discreto. Rick casi lo reconoce luego, bromea diciendo que si realmente fuera Steve Carell, sería mucho más bajo. El hombre se ríe y confirma. Sí, él es de hecho ese Steve Carell. Carell no vende nada. Está navegando como cualquiera podría pasear por una extraña tienda de antigüedades durante las vacaciones. No hay séquito ni asistente, solo Carell caminando por los pasillos, mirando la extraña colección de objetos que terminaron detrás del vidrio de la casa de empeño Gold y Silver. Sus ojos se posan en un cuchillo de buzo de la Segunda Guerra Mundial que se encuentra en el estuche. Lo levanta, lo gira en sus manos y dice que parece más una porra que un cuchillo. El precio de venta original es de $2.500. Entonces Carell hace algo que nadie en la tienda ha visto hacer a un cliente antes. Comienza a subir el precio. Carell ofrece $4.000. Rick, sintiendo que el mundo se ha inclinado hacia un lado, responde con $5.000. Carell sube a $6.000. De ida y vuelta ninguno de los dos está dispuesto a dar marcha atrás en una oferta que comenzó como una broma y se convirtió en el único regateo en la historia de las casas de empeño en el que el cliente lucha por pagar más. ¿Cuál es el precio actual de un cuchillo de buzo? $2.500. Bueno, ¿sabes que parece un poco bajo? Te daré $4.000. Lo que pasa con Carell es que la comedia es exactamente la comedia que lo hizo famoso. La escalada seca, la parte comprometida, la negativa total a romper el personaje incluso cuando la situación se vuelve más absurda. Rick se ríe, Chumley se ríe. Las cámaras están grabando y el precio sigue subiendo. Al final Carell se marcha sin creerlo. Realmente nunca lo iba a hacer. Solo quería seguir el juego. Y Rick estaba feliz de seguirle el juego. Rick parece medio decepcionado y medio encantado. Una venta de $6.000 por un cuchillo de $2.500 habría sido el margen de beneficio más fácil de su carrera. Eso es lo que sucede cuando Hollywood entra en una casa de empeño de Las Vegas. A veces el trato se cierra. A veces el trato existe solo como una actuación. Y a veces el desempeño es más valioso de lo que hubiera sido el trato. Dana White roba la espada samurái y luego está Dana White, el presidente de UFC, un hombre que cierra tratos a velocidades que la mayoría de la gente no puede seguir. White entra a la tienda una tarde y comienza a mirar a su alrededor. White no está en el negocio de la televisión. White está ahí como un cliente serio. El tipo de cliente que entra a una casa de empeño con el poder financiero para limpiar una vitrina si ve algo que le gusta. Chumley, siendo Chumley, inmediatamente comienza a hablar. No piensa antes de hablar. Él simplemente habla. Chumley está emocionado. Dana White está en el edificio. Dana White, quien dirige una de las promociones de deportes de combate más grandes del planeta. Chumley comienza a señalar cosas, a narrar el inventario, a hacer exactamente lo que un vendedor no debería hacer cuando un comprador de alto valor llega sin previo aviso. Chumley menciona la preciada espada samurái de Rick, la que tardó 2 años en restaurarse por completo, la que Rick ha dicho abiertamente que no está a la venta bajo ninguna circunstancia, la que Rick conserva porque es la pieza central de toda su colección personal. En el momento en que White escucha esas 4 palabras, no está a la venta, sus ojos se iluminan. Si hay algo que un hombre como Dana White no soporta, es que le digan que no puede tener algo. Él lo quiere. Ahora. El precio es irrelevante. La conversación ya ha pasado de si el acuerdo se concretará y de cuánto. Chumley, oliendo el día de pago, tira un número. $40.000. Las blancas no se inmutan. Él responde. $33.000 por la espada.
Además, incluirá otro juego de espadas de su propia colección para endulzar el trato. Paquete total $60.000. Hecho. Antes de que Rick sepa lo que se está sucediendo, antes de que Rick esté en la habitación, la espada está vendida. 2 años de restauración. Su pieza favorita personal desapareció. El trato se cierra más rápido que la mayoría de las transacciones de casas de empeño sobre artículos que valen 1/100ª parte del precio. Te diré que aceptaré esto por $30.000 y también compraré cada una de esas espadas que me mostraste allí. Así que otros $30.000 por las otras espadas. Todo depende de ti, amigo. Sabes que ese es un trato que no puedo rechazar. Rick entra unos minutos más tarde, ve el lugar vacío en la pared y se da cuenta de repente en su rostro. Chumlee acaba de vender su espada. Rick está furioso no en voz alta sino en voz baja, lo que es peor. La forma en que dice que Chumlee se enterará de esto durante semanas. Pero el dinero ya está en la caja registradora. El trato está cerrado. White ya está mentalmente colgando esa espada en su pared. Rick se lo traga, gira y saca una segunda espada. Si la pieza del premio se acaba, Rick al menos intentará recuperar algo de terreno en la próxima venta. Rick intenta venderle a White la segunda espada por $10.000. White, siempre un hombre de negocios, convence a Rick hasta $9.000. Otro trato hecho. Incluso en modo de limpieza, las blancas todavía están encontrando una manera de ganar la negociación. Es decir, el efecto Dana White. White entró para echar un vistazo rápido a su alrededor. White salió con espadas por valor de $69.000, incluida una que en primer lugar nunca estuvo a la venta. Rick pasa el resto de la tarde disparando dagas a Chumlee desde el otro lado del mostrador. Chumlee simplemente se encoge de hombros. $60.000 son $60.000, en una ciudad donde la única moneda que importa es el próximo trato. Chumlee técnicamente hizo su trabajo. Rick no lo verá así durante al menos una semana. Mick Foley alegra el día a los fans. Cada celebridad que llega sin cita previa a Gold y Silver Pawn Shop se divide en una de 2 categorías. La celebridad es el comprador, el vendedor o el autenticador. White era un comprador. Quade era un autenticador. Carell era un navegador que desempeñaba un papel. El siguiente visitante es un autenticador con un fan en el edificio que está a punto de perder la cabeza. La próxima celebridad que cruza la puerta es la leyenda de la lucha libre Mick Foley. Un hombre entra con 2 artículos. Una máscara de la humanidad firmada. Un amor de tipo. Camiseta. Ambos supuestamente autografiados por el propio Foley. El vendedor pide $300 por la camiseta y $200 por la máscara. $500 en total. El precio no es descabellado para recuerdos de lucha libre verificados. Foley es un nombre de calibre del Salón de la Fama. Solo el personaje de Mankind tiene una base de coleccionistas devotos. Rick llama a Foley para autenticarse. Chumlee, un fanático acérrimo de la lucha libre, pierde completamente la cabeza. Está saltando por la tienda como un niño en la mañana de Navidad. Para Chumlee, esta no es una aparición normal de una celebridad. Este es el tipo de momento por el que Chumlee pagaría por estar en la sala. Foley examina ambos elementos y confirma que ambas firmas son legítimas. La confianza del vendedor aumenta. La autenticación se realizó en persona por parte de la propia celebridad frente a la cámara. Tengo un buen día, y esa es definitivamente mi letra. No sé cuánto vale, pero puedo asegurarles que es mi firma. Bueno, eso es genial. Y parece estar en excelentes condiciones, al igual que esta camiseta. Se supone que el acuerdo se llevará a cabo. Entonces Rick hace lo que Rick siempre hace. Ofrece $200 por ambos artículos combinados. El vendedor había estado guardando los artículos durante años con la esperanza de recibir un día de pago. Se suponía que la autenticación Foley sería la validación que finalmente le daría el precio que quería. En cambio, la oferta llega a una fracción de la demanda, ni siquiera cerca.
Las matemáticas no funcionan. El vendedor puede aceptar menos de la mitad de lo que compró o irse con los mismos artículos que trajo. El vendedor elige el orgullo sobre las ganancias, empaca la máscara y la camisa y sale con ambas. Conocer a Foley en persona fue increíble. Caer en el olvido no lo fue. Algunos acuerdos simplemente no están destinados a concretarse. Y esto terminó en el momento en que Rick mencionó su número. Phil Collins y la guitarra del leopardo sordo. Una mujer rubia entra a la tienda con una guitarra que parece pertenecer al escenario de un estadio. Ella pide $10,000. La guitarra está firmada y pintada a mano por Phil Collins de Def Leppard. La guitarra no es solo una pieza firmada. Ha sido personalizado directamente por Collins. El trabajo de pintura es su trabajo. La firma es parte de la obra de arte en lugar de estar garabateada en una esquina. Ese tipo de procedencia, si es real, es significativamente más valiosa que una guitarra autografiada estándar. Rick, sospechoso como siempre, llama a un experto. El experto resulta ser el propio Phil Collins. Collins entra, reconoce la guitarra al instante y rasguea algunas notas para confirmar que todavía suena como debería. La autenticación es limpia. La obra de arte es suya. La firma es suya. El instrumento es genuino. El vendedor se mantiene firme en $10,000. Rick ofrece $8,000. Negocian y finalmente llegan a un acuerdo de $8,500. Un trato justo en una parte real de la historia del leopardo sordo. Considerando todo, voy a decir $10,000. Déjame darte $8,000 por ello. Quiero decir, tengo que ganar un poco de dinero. $9,000. Phil Collins sí lo jugó ahora. Déjame darte $8,500. Lo haré. La tienda se lleva un instrumento que tiene tanto historia musical como arte visual. El vendedor se marcha con dinero en efectivo cercano al original. Preguntar. Katie Couric y la firma Twain. La próxima aparición de una celebridad pilla al personal completamente desprevenido. Cory mira a la mujer y la confunde con Katie Holmes. Luego adivina a Kate Winslet. La mujer se ríe de las dos respuestas incorrectas antes de revelar que en realidad es Katie Couric, la famosa periodista. Couric no está ahí para estar frente a la cámara. Couric está ahí porque es coleccionista y tiene el ojo puesto en algo enorme. Una firma de Mark Twain. Este es el giro de la dinámica habitual de las casas de empeño. La mayoría de las celebridades que pasan por la casa de empeño de oro y plata están vendiendo algo, autentificando algo o haciendo una breve aparición ante la cámara. Couric está comprando. Ella es la cliente. La influencia en la sala ha cambiado. Rick valora la firma de Twain en $22,000. Couric retrocede. Ella no planeaba gastar ni cerca de eso. Ella responde con $12,000. La negociación que sigue es diferente de cualquier otro trato en el taller. Couric no está desesperado. Couric no está mintiendo. Couric es un coleccionista serio con un presupuesto específico para una pieza específica. Y ella se irá si el número no funciona. Negocian, encuentran un punto medio y el trato se cierra. ¿Cuánto buscas por esto? $20,000. Uf, eso es un poco más de lo que quería gastar. ¿Cuánto me estás dando? Te daría ¿Qué tal $12,000? Trato. En realidad, vendido. Sí, no todos los días tenemos a Katie Couric aquí. Couric sale con un fragmento de la historia literaria estadounidense, y Rick se marcha con dinero en efectivo y una historia. No todas las celebridades entran a la tienda para vender. Algunos entran a comprar, y el apalancamiento cambia por completo. La prueba de manejo del Mustang. En 2013, Carroll Shelby se asoció con Roger Penske para construir solo 150 GT Mustang personalizados que llevaban el nombre de Shelby. Uno de los afortunados propietarios decide separarse del suyo y se detiene en el estacionamiento de Gold and Silver Pawn Shop. El coche es raro por diseño. 150 unidades en total con providencia de construcción documentada. Cada uno vino de fábrica con la firma de Shelby en la documentación.
El mercado de coleccionistas de estos coches es pequeño, pero extremadamente activo. Rick está intrigado pero necesita pruebas de que el auto funciona como debería. El estado podría ser perfecto desde el punto de vista estético, y aún así, ocultar un problema bajo el capó, que anula por completo el margen de reventa. Entonces Rick llama al piloto profesional de NASCAR, Joey Logano. Logano conoce los autos de alto rendimiento de la misma manera que Rick conoce las negociaciones de empeño. La experiencia es real. Logano lleva el Mustang a dar una vuelta por la manzana. Vuelve sonriendo. El auto tira. El coche se maneja. La respuesta del motor es exactamente lo que debería ofrecer una versión Shelby Penske. La verificación está completa. El trato se cierra en $60,000, uno de los vuelcos de auto más memorables en la historia del taller, sellado por un campeón de NASCAR al volante. La mayoría de las personas que entran a una casa de empeño con una guitarra llevan algo que encontraron en su sótano cubierto de polvo. Big Flick no es la mayoría de la gente. Flick es el guitarrista detrás del tema original de James Bond. El riff que abre todas las películas de Bond desde principios de los años 60 en adelante salió de sus dedos. Flick entra con una Fender Stratocaster de 1961. No cualquier Stratocaster. Esta guitarra se ha tocado en grabaciones que van desde los Beatles hasta Tom Jones. La procedencia está documentada. La historia es real. Flick pide $70,000. La cifra es alta pero defendible. Una guitarra con ese tipo de historial de grabaciones propiedad de un músico, con el currículum de Flick, no es un anuncio casual en eBay. Es una pieza de museo con un pedigrí de trabajo. Rick negocia duro. Él siempre lo hace. Después de algunos idas y venidas, el trato se cierra en $55,000. Para una guitarra que ayudó a definir el sonido de toda una era de la música británica, el precio es más que justo. La guitarra deja las manos de Flick. El dinero va para otro lado. ¿Aceptarías 50 de los grandes por ello? Estoy mirando más hacia los 70, tal vez 65. ¿Vas a los 60? Voy a pagar $55,000. Está bien. Trato, sí. Bueno. La Gibson de Stephen Stills y la Stratocaster de Big Flick fueron impresionantes. No fue la guitarra más cara que jamás haya salido a la venta. Ese honor pertenece a una Gibson SJ200 de 1941. Uno que alguna vez fue propiedad de Stephen Stills, de Crosby, Stills y Nash. El vendedor viene preparado. Trae la factura de venta original firmada por el propio Stills. Un papeleo tan sólido elimina casi todos los argumentos que Rick podría presentar. La procedencia es el factor más importante a la hora de valorar un instrumento propiedad de una celebridad, y este vendedor lo tiene documentado. Rick examina la documentación, examina la guitarra y hace los números. La historia se confirma. La condición es fuerte. La procedencia está bloqueada. Rick saca $85,000 en efectivo, una de las mayores compras de guitarras en la historia de la tienda. Una guitarra que estuvo de gira con una de las bandas más emblemáticas de toda una generación, vendida en un mostrador de Las Vegas. La compra de Stills es un tipo de trato diferente al de los segmentos de paseo de celebridades. El vendedor no es una celebridad. El vendedor solo posee una parte de la historia de las celebridades, pero el valor se basa enteramente en el nombre de la celebridad asociado al instrumento. La conexión Les Paul. Si una guitarra legendaria no fuera suficiente, aquí viene otra. Les Paul prácticamente inventó la guitarra eléctrica tal como existe hoy. Su esposa Mary Ford era una leyenda de la música por derecho propio, la mitad de uno de los dúos discográficos más exitosos de la era de la posguerra. Cuando aparece una guitarra de Mary Ford en la tienda, el vendedor sabe exactamente lo que tiene. La petición inicial es la asombrosa cantidad de $250,000. Rick negocia de la misma manera que Rick negocia. Empuja, tira, señala cada defecto que encuentra. Habla duramente con el vendedor,
coches y aparentemente esto está en muy buen estado. Pero lamentablemente el vendedor también lo sabe. Así que vamos a tener que calmarlo un poco. El trato finalmente se cierra en $90,000. Rick se lleva una pieza de la historia de la música que sabe que valdrá mucho más en el futuro. El vendedor se lleva un cheque que, si bien no es el $250,000 con el que abrió, todavía representa un día de pago importante. Se descontaron $160,000 del precio entre la solicitud inicial y el apretón de manos de cierre. Ese es el tipo de brecha de negociación que define al taller. Si quieres pagar $90,000, puedes tenerlo. $88,000. $90,000. $88,000. Estás obteniendo historia aquí. $90,000, ese es mi número. Muy bien, $90,000. Tratemos. El número de apertura es siempre una fantasía. El número final siempre está donde Rick pueda conseguirlo. Y en un buen día, la brecha entre esas dos cifras es mayor de lo que la mayoría de la gente ganará en un año. La venta de espadas de Dana White sigue siendo el momento más ruidoso de una celebridad en la historia de la tienda. $60,000 en efectivo. 2 años de restauración saliendo por la puerta. Rick ni siquiera estaba en la habitación cuando sucedió. La pieza que Rick juró nunca saldría de la tienda. Salir de la tienda porque Chumlee abrió la boca en el momento equivocado. El tipo de historia que se vuelve a contar cada vez que una nueva celebridad cruza la puerta principal. Porque ahora todos los empleados del edificio saben lo que sucede cuando la pieza de inventario equivocada llama la atención del cliente equivocado. Pero la espada no es el único aspirante al título de lanzamiento más costoso. El acuerdo de guitarra con Mary Ford le ahorró a Rick $160,000 de la petición inicial, lo que significa que alguien del otro lado de esa transacción perdió $160,000 del valor esperado. El regateo del cuchillo de Steve Carell debería haber generado $6,000 por una pieza de $2,500. Y en cambio no obtuvo nada en absoluto porque, para empezar, Carell nunca habló en serio. El álbum de Bob Dylan podría haber sido una ganancia limpia de $500 si Chumlee hubiera recordado una regla simple sobre la recolección de autógrafos. Luego está la otra categoría, los acuerdos en los que Rick ganó a lo grande. La Steven Stills Gibson a $85,000, la Big Flick Stratocaster a $55,000, la firma de Mark Twain vendida a Katie Couric. Cada uno de ellos representa una visita de celebridades que terminó con efectivo cambiando de manos y valor en ambos lados del trato. La pregunta es, ¿cuál pica más? La espada que Rick perdió porque Chumlee abrió la boca. El álbum Chumlee arruinó porque Chumlee abrió la boca. O el trato que Rick casi hizo con Steve Carell y que salió por la puerta por nada. Deje la respuesta en los comentarios y presione suscribirse para conocer más visitas de celebridades y las ofertas que casi arruinaron la tienda.